una semana estuvieron bebiendo agua sin sospechar que el líquido tenía que ver con una horrenda muerte. La autopsia ya se efectuó, pero los resultados fueron inconclusos. Se harán más exámenes para determinar la causa de muerte, lo cual puede tomar de 6 a 8 semanas. Según un policía de Los Ángeles, la última vez que fue vista en el hotel fue el pasado 31 de enero. Es asqueroso, explicaba un huésped. De momento no está claro si el agua presenta riesgos para la salud. Hay casos que se resuelven, casos donde las piezas terminan encajando. Y luego están los casos que incluso años después siguen generando la misma pregunta. Casos donde la policía encuentra respuestas. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? Porque la historia de Elisa Lam no solo conmocionó a una ciudad, terminó dando la vuelta al mundo. Hoy vamos a ver el caso de Elisa Lam. Bienvenidos a Cara al Crimen. Solo tú, yo y el crimen. Y la verdad, millones de personas analizaron las imágenes. Millones de personas intentaron encontrar una explicación. Y millones de personas llegaron a conclusiones completamente diferentes. Todo comenzó con una joven de 21 años que estaba viajando sola. Nada parecía fuera de lo normal. Nada hacía pensar que días después se convertiría en el centro de uno de los misterios más conocidos de Internet. Pero entonces desapareció. Sin avisar, sin dejar una explicación, sin dejar un rastro claro. Y cuando la policía parecía quedarse sin respuestas, apareció un vídeo de apenas unos minutos, grabado dentro de un ascensor. Un vídeo tan extraño que todavía hoy sigue siendo analizado por personas de todo el mundo. Pero la más inquietante de esta historia no es el vídeo. Lo más inquietante es lo que ocurrió después. Porque cuando finalmente encontraron a Elisa Lam, la pregunta ya no era ¿dónde estaba? La pregunta era cómo había llegado hasta ahí. Antes de convertirse en uno de los casos más comentados de Internet, Elisa Lam era una estudiante universitaria de 21 años. Había nacido en Canadá, le gustaba viajar, le gustaba escribir y como muchas personas de su edad, utilizaba el Internet para compartir parte de su vida y de sus experiencias. A principios de 2013, decidió hacer algo que llevaba tiempo deseando, un viaje por la costa oeste de Estados Unidos. Era una aventura personal, una forma de conocer lugares nuevos, de salir de la rutina y de vivir una experiencia diferente. Durante el viaje, fue manteniendo el contacto con su familia. Hablaba con ellos, les contaba cómo iban las cosas y todo parecía desarrollarse con normalidad hasta que llegó a Los Ángeles. Allí se alojó en un lugar que años después se volvería famoso por todo el mundo, el Hotel Cecil, un edificio antiguo situado en el centro de la ciudad, un hotel con una historia muy particular y también con una reputación que ya generaba comentarios mucho antes de que llegara Elisa. Pero en aquel momento para ella era simplemente una parada más del viaje, un lugar donde pasaron unos días antes de continuar su recorrido. Nada parecía indicar que aquel hotel acabaría formando parte de una de las historias más inquietantes de los últimos años. Durante los primeros días todo parecía normal. Elisa seguía con su viaje, seguía visitando lugares, seguía comunicándose con su familia y seguía haciendo planes. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría completamente la historia. De un día para otro las llamadas dejaron de llegar. Los mensajes dejaron de llegar. Y la joven que hasta entonces había mantenido contacto con su familia desapareció sin dejar ninguna explicación. Fue en ese momento cuando comenzó un misterio que más de una década después sigue siendo motivo de debate en todo el mundo. Al principio nadie pensó que estuviera ocurriendo algo grave. Cuando una persona está viajando sola es normal que tarde algunas horas en responder, es normal que cambien los planes, es normal que haya retrasos. Pero había un detalle que preocupaba a la familia de Elisa y ella siempre mantenía el contacto, siempre. Por eso cuando dejó de llamar y dejó de responder mensajes, las alarmas empezaron a sonar. Con el paso de las horas las preocupaciones fueron creciendo y finalmente su familia denunció la desaparición. La policía de Los Ángeles comenzó a investigar. Los agentes revisaron el hotel, hablaron con empleados, hablaron con huéspedes, revisaron registros, intentaron reconstruir los últimos movimientos conocidos de Elisa y durante los primeros días ocurrió algo frustrante. Parecía como si se hubiera desvanecido, sin testigos claros, sin pistas evidentes, sin una explicación sencilla. La policía registró distintas zonas del hotel, incluso utilizando perros especializados en búsquedas, pero no aparecía ningún rastro. Mientras tanto, la noticia comenzaba a extenderse. La familia viajaba a Los Ángeles, los medios empezaban a hablar del caso y las preguntas aumentaban cada día. ¿Había abandonado el hotel por voluntad propia? ¿Había sufrido un accidente? ¿Alguien le había hecho daño? Nadie lo sabía, pero entonces apareció una posible pista, una grabación,
una cámara de seguridad instalada dentro de uno de los ascensores del hotel. Una grabación que en aquel momento parecía una herramienta más para la investigación y que terminaría convirtiéndose en uno de los vídeos más famosos y analizados de Internet. Porque lo que mostraba aquellas imágenes eran tan extraño que incluso hoy sigue generando debate. Personas de todo el mundo han visto esa grabación millones de veces, analizando cada momento, cada gesto, cada segundo, buscando unas respuestas. Y lo más sorprendente es que después de tantos años siguen sin ponerse de acuerdo sobre lo que estaba viendo realmente. Pero antes de analizar este vídeo hay algo importante que debemos entender. ¿Por qué el lugar donde ocurrió todo esto no era un hotel cualquiera? Y conocer la historia del Hotel Cecil ayuda a entender por qué este caso terminó convirtiéndose en una leyenda de Internet. Para entender por qué este caso llamó tanto la atención, hay que hablar del lugar donde ocurrió. Porque el Hotel Cecil no era un hotel cualquiera. Fue inaugurado en 1927 en el centro de Los Ángeles y durante décadas recibió a miles de viajeros. Pero con el paso de los años, la zona fue cambiando. La situación del barrio empeoró y la reputación del hotel empezó a deteriorarse. Mucho antes de la llegada de Elisa Lam, el Cecil ya arrastraba una historia complicada. Había sido relacionado con delitos, con muertes, con sucesos que alimentaban todo tipo de rumores. Por eso, cuando la desaparición de Elisa se hizo pública, muchas personas empezaron a mirar inmediatamente hacia el hotel. Y cuando más investigaban, más inquietante parecía el lugar. Pero aquí es importante separar los hechos de las leyendas. Porque una cosa es la historia del hotel y otra muy diferente es lo que realmente ocurrió con Elisa. Sin embargo, el Hotel Cecil se convirtió en uno de los personajes más de esta historia. Un lugar lleno de pasillos, de habitaciones, de zonas poco transitadas y de rincones que muy pocas personas conocían. Mientras la búsqueda continuaba, la presión sobre la policía aumentaba. Los días seguían pasando y Elisa seguía desaparecida. Sin una explicación, sin una pista clara, sin respuesta para su familia. Entonces los investigadores tomaron una decisión: publicar las imágenes de una cámara de seguridad. Esperaban que alguien reconociera a Elisa. Esperaban obtener información, esperaban generar nuevas pistas. Lo que no esperaban era que aquel vídeo terminaría convirtiéndose en uno de los más analizados de la historia de Internet. Porque cuando las imágenes se hicieron públicas, millones de personas quedaron desconcentradas. Lo que aparecía en la grabación no parecía una escena normal. No parecía el comportamiento habitual de alguien esperando un ascensor. Y cuando más se veía el vídeo, más preguntas surgían. Preguntas que todavía hoy siguen alimentando teorías y debates en todo el mundo. El 19 de febrero de 2013, la policía tomó una decisión: publicar la grabación captada por una cámara de seguridad del Hotel Cecil. Esperaban que alguien pudiera aportar información, esperaban obtener una pista. Lo que ocurrió fue algo completamente diferente. El vídeo comenzó a extenderse por Internet, primero lentamente, después por todo el mundo, y todavía hoy sigue siendo una de las grabaciones más analizadas de la historia reciente. En las imágenes aparece Elisa Lam dentro de un ascensor del hotel. Está sola. Al menos eso parece. Durante los primeros segundos ocurre algo extraño. Elisa pulsa varios botones. Después se acerca a la puerta, mira hacia el pasillo y vuelve a entrar. Sale otra vez, observa a ambos lados como si estuviera esperando a alguien. O como si estuviera intentando evitar a alguien. Es imposible saberlo con certeza. Y precisamente ahí comenzó el debate. Porque cada persona que veía el vídeo encontraba una interpretación diferente, una idea diferente, una pista diferente. Mientras tanto, hay otro detalle que llamó mucho la atención. Las puertas del ascensor durante varios segundos permanecen abiertas, sin cerrarse. Algo que muchos usuarios de Internet señalaron inmediatamente. ¿Por qué no se cerraban? ¿Estaban averiadas? ¿Habían alguien fuera de cámara? ¿Estaba ocurriendo algo que no podíamos ver? Las preguntas empezaron a multiplicarse y cuando más se analizaba la grabación, más teorías aparecían. Después, Elisa vuelve a salir del pasillo. Hace movimientos extraños con las manos. Parece hablar con alguien o quizás consigo misma. Nadie lo sabe. La cámara no tiene sonido y ese silencio hizo que el misterio fuera todavía mayor. Porque cada persona que veía aquellas imágenes intentaba rellenar los huecos por su cuenta. Durante semanas, Internet se llenó de explicaciones. Algunos hablaban de una persecución, otros de una conspiración, otros de algo mucho más extraño. Pero mientras millones de personas discutían sobre el vídeo, los investigadores seguían centrados en una pregunta mucho más simple. ¿Dónde estaba Elisa Lam?
porque la grabación había generado más preguntas que respuestas. Y a pesar de toda la atención que estaba recibiendo el caso, la joven seguía desaparecida. Los días seguían pasando, la búsqueda continuaba. Y entonces ocurrió algo inesperado, algo que nadie había relacionado con la desaparición. Una serie de quejas de los huéspedes del hotel. Quejas que parecían no tener ninguna importancia, pero que terminarían conduciendo a uno de los hallazgos más impactantes de toda esta historia. Mientras Internet analizaba el vídeo del ascensor una y otra vez, la vida dentro del Hotel Cecil continuaba. O al menos eso parecía. Los huéspedes seguían entrando y saliendo, el personal seguía trabajando y la búsqueda de Elisa seguía sin resultados. Pero entonces comenzaron a aparecer varias quejas. Al principio parecían problemas normales de mantenimiento, nada fuera de lo habitual. Algunos clientes comentaban que la presión del agua no era la misma de siempre. Otros decían que el agua tenía un color extraño. Algunos incluso afirmaban que el sabor y el olor les parecían diferentes. Por separado, aquellas quejas no parecían tener ninguna relación con la desaparición. Pero cuando empezaron a acumularse, el personal del hotel decidió revisar el sistema de agua del edificio. Y fue entonces cuando ocurrió algo que cambiaría el caso para siempre. Un trabajador subió hasta la azotea, una zona que la mayoría de los huéspedes nunca visitaba. Y ahí se encontraban varios depósitos de agua que abastecían al hotel. Y cuando revisó uno de ellos, hizo un descubrimiento que nadie esperaba. Dentro estaba Elisa Lam. La noticia provocó una conmoción inmediata. Después de semanas de búsqueda, después de miles de titulares, después de millones de visualizaciones del vídeo del ascensor, la joven había sido encontrada, pero lejos de resolver el misterio. Y el hallazgo abrió una nueva serie de preguntas. ¿Por qué los investigadores y el público comenzaron a preguntarse lo mismo? ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Cómo había terminado dentro de un depósito de agua situado en la azotea del hotel? Y cuanto más se conocía los detalles, más difícil parecía encontrar una respuesta que convenciera a todo el mundo. Porque el misterio ya no era dónde estaba Elisa. El misterio era cómo había llegado hasta ese lugar. Cuando la noticia se hizo pública, millones de personas se hicieron la misma pregunta. ¿Cómo había llegado Elisa Lam hasta aquel depósito de agua? Y la verdad es que esa pregunta fue el centro de debate durante años. Porque cuanto más se conocían los detalles, más difícil parecía encontrar una explicación que convenciera a todo el mundo. La azotea no era una zona por la que los huéspedes pasaran habitualmente. Además, muchas personas comenzaron a señalar distintos obstáculos que, según ellos, hacían difícil entender lo ocurrido. Y fue entonces cuando Internet hizo lo que suele hacer a los grandes misterios: llenar los huecos con teorías. Algunas parecían posibles, otras eran muy difíciles de creer. Y algunas directamente parecían sacadas de una película. Durante años aparecieron todo tipo de explicaciones, desde conspiraciones hasta teorías sobrenaturales, pasando por hipótesis criminales de todo tipo. Pero mientras Internet debatía, los investigadores seguían trabajando con pruebas. Y eso es importante, porque una teoría puede ser interesante, pero una investigación necesita hechos. Con el paso del tiempo, las autoridades fueron reuniendo información sobre los movimientos de Elisa durante los días previos a su desaparición. También analizaron su comportamiento, su historial médico, sus desplazamientos, y todo aquello formó una imagen mucho más compleja de la que aparecía en muchos vídeos y publicaciones en Internet. Una imagen que para algunos resolvía gran parte del misterio y para otros dejaba preguntas sin responder, porque esa es precisamente la razón por la que este caso sigue siendo tan conocido. No todo el mundo llega a la misma conclusión. Y cuando ocurre eso, los debates pueden durar años. Pero antes de hablar de las conclusiones oficiales, hay algo que debemos entender, porque la versión que terminó aceptándose no fue la que la mayoría de las personas esperaban cuando vieron por primera vez el vídeo del ascensor. Con el paso de los meses, la investigación fue reuniendo más información y poco a poco empezó a construirse una explicación de lo que podía haber ocurrido. Según las conclusiones oficiales, no se encontraron pruebas concluyentes de que otra persona hubiera participado en la muerte de Elisa Lam. Tampoco aparecieron pruebas que demostraran una agresión o un secuestro. Y eso fue una de las razones por las que muchas personas quedaron sorprendidas, porque después de ver el vídeo del ascensor, gran parte del público esperaba una explicación completamente diferente. Los investigadores también analizaron distintos aspectos de la vida de Elisa, entre ellos su historial médico y los problemas de salud que había afrontado durante años. Y según las conclusiones oficiales, algunos de esos factores pudieron haber influido en su comportamiento durante los días previos a la desaparición. Para las autoridades era una explicación más probable de lo ocurrido. Pero para una parte del público seguían existiendo preguntas.
dudas, preguntas sobre el acceso a determinadas zonas del hotel, preguntas sobre algunos detalles de la investigación. Y aunque muchas de esas dudas recibieron respuestas oficiales, el debate nunca desapareció del todo. Quizás porque el caso reunía todos los elementos necesarios para convertirse en un misterio de Internet. Un hotel con mala fama, una desaparición, un vídeo extraño, un hallazgo inesperado y una historia que parecía sacada de una novela. Por eso, más de una década después, millones de personas siguen viendo las imágenes del ascensor, siguen analizando cada movimiento y siguen buscando respuestas. Sin embargo, entre todas las teorías, entre todos los debates y entre todos los vídeos que se han hecho sobre este caso, hay algo que no deberíamos olvidar. Elisa Lam no era una leyenda de Internet, no era un misterio, no era un vídeo viral, era una persona real, una joven de 21 años que salió de viaje esperando vivir una experiencia que recordaría toda su vida y que terminó convirtiéndose en protagonista de una de las historias más conocidas y debatidas de Internet. Quizás por eso seguimos hablando de ella, quizás por eso el caso sigue apareciendo una y otra vez en documentales, investigaciones y conversaciones, porque algunas historias terminan y otras dejan preguntas que acompañan a varias generaciones. Y la historia de Elisa Lam sin duda es una de ellas. Gracias por acompañarme en este nuevo caso de Cara al Crimen. Y recuerda algo, a veces los misterios más inquietantes no son los que no tienen respuesta, son los que tienen una respuesta, pero no consiguen convencer a todo el mundo. Nos vemos en el próximo caso.